Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del jueves 9 de noviembre una jornada en la que sin lugar a dudas hay múltiples asuntos que centran la atención de los mercados. Por una parte, datos de China, datos que siguen extendiendo el temor sobre la segunda economía del mundo, con un IPC que cae, con una deflación que se agudiza en las fábricas y, por supuesto, todo esto mientras continúan las tensiones geopolíticas y donde Estados Unidos está incluso abogando ya por una solución a dos estados para avanzar y poner una solución a ese conflicto en Oriente Próximo. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que seguimos asistiendo a esos protagonistas empresariales que siguen rendiendo cuentas y que marcan la actualidad de unos mercados que, a su vez, han escuchado en las últimas horas a Jerome Powell. Este miércoles hablaba, no daba pistas sobre política monetaria, pero sí lanzaba un mensaje a navegantes, pedía flexibilidad a sus colegas de la FED y advertía sobre los impactos de esos eventos impredecibles como crisis financieras globales o pandemia. Con todo esto, por supuesto, pendientes de lo que está siendo el comportamiento de un mercado que en el caso de Wall Street parece no aflojar y del que venimos asistiendo a ese movimiento de fuerte comportamiento y en el que estamos viendo al S&P 500 registrar incluso la racha ganadora más larga en 2 años. Es sin lugar a dudas el resumen, las pinceladas de lo que son las crónicas de los grandes asuntos que engrosan la crónica geoeconómica y de los mercados, pero por supuesto esta mañana los datos que han llegado de China son los grandes protagonistas en un momento en el que hemos conocido como el índice de precios al consumidor del gigante asiático ha vuelto a contraerse y la deflación a nivel de fábricas persiste en octubre, mientras que la demanda interna sigue débil, pesando, eso sí, sobre las perspectivas de cualquier recuperación más amplia en la segunda economía del mundo. Las cifras lo que arrojan es una lectura de un IPC que ha caído un 0,2% en octubre respecto a un año antes, una caída mayor de la décima que se esperaba, y en el que se ve además el peso, el lastre que supone en la caída de los precios de la carne del cerdo del 30% y acelera así la caída del 22% del mes de septiembre en medio de ese exceso de oferta, de ese ganado porcino y de una demanda débil. En cuanto a la inflación mayorista, ese índice de precios al productor ha caído, continúa esa deflación, un 2,6% interanual frente al 2,5% en septiembre y eso sí, queda ligeramente por debajo del 2,7% que esperaba el consenso del mercado. Con todo, las autoridades chinas han minimizado los riesgos, dicen que no hay deflación en China y que no la habrá, en lo que ha sido el análisis de las últimas sesiones. Ya que miramos a Asia, continuamos pendientes de lo que están siendo los episodios que están desatando la preocupación y la tensión en este área geopolítica. El ejército de Taiwán ha enviado fuerzas para vigilar lo que está viendo como una formación naval china liderada por el portaaviones Shandong, que navega a través de ese sensible estrecho de Taiwán. Según acaba de informar el Ministerio de Defensa taiwanés, el Shandong participó en ejercicios militares chinos alrededor de la isla el pasado mes de abril y volvió a ingresar al Pacífico el mes pasado. El Ministerio ha comunicado que la formación liderada por ese portaaviones, por el Shandong, entró en el estrecho de Taiwán el miércoles a última hora por la tarde, navegando en dirección norte, pero manteniéndose justo en el lado chino de esa línea media de la vía fluvial, que es una barrera no oficial entre los dos lados. China dice que el estrecho de Taiwán no es una vía fluvial internacional y que solo ella tiene soberanía allí, pese al posicionamiento y la negativa que encuentra en el discurso de Taiwán como de Estados Unidos, que lo disputan. Estados Unidos, al mismo tiempo, hay que señalar cómo de manera frecuente está enviando buques de guerra a través del estrecho, y la última vez fue ni más ni menos que la semana pasada, además, en ese caso acompañado por una fragata canadiense. Hasta este jueves por la mañana, el grupo de portaaviones chinos, según el ministerio taiwanés, continuaba navegando hacia el norte y, por lo tanto, Taiwán ha enviado esas fuerzas apropiadas, sin dar más detalles, para vigilar a esas naves chinas.
Y en cuanto a las tensiones geopolíticas, por supuesto, un día más la atención gira en torno a Oriente Medio y clave va a ser lo que va a vivirse esta jornada en Francia, porque el presidente galo Emmanuel Macron va a organizar para este jueves una conferencia sobre ayuda humanitaria para Gaza, pero sin Israel. Según ha declarado uno de los portavoces del Elíseo y según recoge Reuters, todos los gobiernos tienen interés en que la situación humanitaria mejore en Gaza, incluido el mismo Israel. Un evento que se va a celebrar después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya dicho que no va a permitir que se entregue combustible a Gaza ni habrá un alto el fuego con Hamás a menos que los rehenes sean liberados. Declaraciones y evento que va a tener lugar cuando se va a entrar ya en el segundo mes, llevamos ya unos días del segundo mes, desde que arrancó el conflicto una vez que Hamás desató los ataques inesperados sobre Israel el 6 de octubre. Macron ha hablado con Netanyahu esta misma semana, el martes, y ambos van a volver a hablar una vez que finalice la conferencia de ayuda que se va a celebrar este jueves en el Palacio del Elíseo, en París. Funcionarios tanto de Occidente como de Naciones Árabes, como Naciones Unidas y otras ONGs se van a reunir en París para esa conferencia en la que van a analizar cómo brindar ayuda a los civiles en la Franja de Gaza durante esa guerra de Israel contra Hamás y en la que se van a incluir propuestas para un corredor, incluso marítimo, humanitario o un campo flotante de hospitales. Como decimos, se va a celebrar esta conferencia para ayuda humanitaria para Gaza sin Israel y mientras tanto el conflicto armado, la guerra declarada de Israel a Hamás tras los atentados del 6 de octubre están avanzando en su segundo mes y Washington ya comienza a discutir tanto con líderes israelíes y con los árabes el futuro para la Franja de Gaza en el que, por supuesto, se aparta del gobierno a Hamás sin el gobierno del movimiento de resistencia islamista de Hamás. Aunque aún no hay un plan sobre la mesa, el jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, ya ha descrito como las expectativas de la administración Biden de Washington para el territorio de Gaza, ahora asediado, dice que no habrá una reocupación de Gaza una vez que termine el conflicto. Aseguran que esa no es la vía por la que debe discurrir ese futuro y que no habrá un intento de bloquear o asediar a Gaza. En sus declaraciones dice que sí puede ser necesario algún periodo de transición al final del conflicto, pero que la gobernanza post-crisis, dice, lo que debe ser el gobierno una vez que acabe ese conflicto armado debe incluir una gobernanza liderada por ambas partes, por palestinos, los palestinos y Gaza unificada con Cisjordania bajo la autoridad palestina. El lunes el primer ministro hebreo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, trasladaba a la ABC que Israel tendrá por un periodo indefinido la responsabilidad de la seguridad del enclave después de la guerra, una declaración que choca con lo que ha ofrecido Washington de manera reiterada, que rechaza la reocupación de Gaza y que ahora señala Blinken que lo que podría ser necesario, más allá de un periodo de transición, es que la gobernanza post-crisis debe incluir esa gobernanza liderada por los palestinos y una Gaza unificada con Cisjordania bajo la autoridad palestina y sin lugar a dudas es lo que va describiendo el posicionamiento de Estados Unidos en la búsqueda de una solución al conflicto en Oriente Medio. Y precisamente el posicionamiento de los actores internacionales está siendo clave mirando y buscando una solución al conflicto y desde Europa Charles Michel ha señalado cómo el bloque comunitario tiene la obligación de ayudar a buscar una solución en Oriente Medio que asegura tiene que pasar por dos estados. Que la Unión Europea tiene la responsabilidad de ayudar a estas naciones para que avancen, presentando un plan en favor de la seguridad y la prosperidad en esa región, un plan que se tiene que basar en la solución de los dos estados, un Israel seguro y también un Estado palestino, donde los palestinos cuenten con un gobierno que piense en el interés de su ciudadanía en favor de un futuro estable. Y seguimos en clave geopolítica porque Estados Unidos ha vuelto a protagonizar nuevos ataques en territorio sirio, en concreto contra una instalación de almacenamiento de armas
en el este del país que, según el Pentágono, habría sido utilizado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los grupos milicianos simpatizantes. Por segunda vez en las últimas semanas, el ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques en esta zona mientras aumentan las tensiones por el conflicto entre Israel y Hamás. Las tropas estadounidenses y de la coalición han sido atacadas al menos 40 veces en Israel y Siria por esas fuerzas respaldadas por Irán desde principio de octubre. En el balance, 45 soldados estadounidenses han sufrido lesiones cerebrales traumáticas o heridas leves. Y cambiamos de asunto. En el terreno más económico, los mercados atendían a esa cita con Powell esta vez y una semana después de que la Reserva Federal anunciase una pausa en el camino de subida de tipos de interés en la política monetaria y sin atarse las manos para la reunión de diciembre. Powell ha vuelto a hablar, aunque esta vez no ha dado pistas sobre la política monetaria. No dejaba pistas, pero sí lanzaba un mensaje a sus colegas de la Fed. Powell apuntaba que el Banco Central de Estados Unidos debe estar dispuesto a pensar más allá de las simulaciones matemáticas que utiliza en sus pronósticos. Asegura que el rigor intelectual tiene que combinarse con la flexibilidad y la agilidad. De hecho, en un discurso en una conferencia que se celebra con motivo del centenario de la División de Investigación y Estadísticas de la Junta de la Fed, Powell ha advertido que incluso en tiempos relativamente tranquilos a la economía se le sorprende con frecuencia, y así señalaba que aunque la economía es flexible y dinámica, en ocasiones está sujeta a impactos impredecibles y apuntaba a una crisis financiera global o una pandemia. Dice que en estos momentos los que realizan esos pronósticos tienen que pensar más allá de los modelos y estar abiertos a otro tipo de riesgos que no están tan contemplados. Diagnóstico de Powell con mensaje para sus colegas de la Fed, para los economistas del Banco Central de Estados Unidos, mientras asistimos a lo que son las lecturas diferentes de los grandes bancos centrales a la hora de medir los riesgos inflacionistas y mirar lo que pueden ser, además, esos riesgos alimentados por la energía en medio de las tensiones geopolíticas. Las diferencias, entre otras, chocan entre lo que puede decir la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Canadá. Javier Luengo, muy buenas. Sí, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días. Hemos visto cómo los bancos centrales han sido noticia en estas últimas horas. Las divergencias que había, por ejemplo, de Canadá y Reino Unido con respecto del europeo y la Reserva Federal por hablar de las consecuencias que puede tener en materia energética la crisis en Oriente Medio y cómo puede provocar una segunda ola inflacionista en todo el mundo. Desde Frankfurt y Washington básicamente dicen que no. Londres y Ottawa aseguran que sí, que podría haber algún que otro efecto. El caso es que en Europa lo que es división de opiniones en cuanto a qué hay que hacer en el camino de endurecimiento monetario, porque, por ejemplo, ha hablado Joachim Nagel, el presidente del Bundesbank, y ha rechazado las discusiones de cuándo el BCE va a tener que hacer ese pivote, va a tener que empezar a bajar los tipos de interés, los costes de endeudamiento, en este contexto en el que el FMI ya le ha tirado de las orejas al Banco Central Europeo, diciendo que los tipos tienen que estar altos, sobre la zona del 4%, porque la situación de momento está descontrolada, o al menos si no está descontrolada de una manera tan evidente, sí que podría verse abocada a problemas y a cierta incertidumbre si los precios de la energía, por ejemplo, vuelven a subir. Insiste el Fondo Monetario Internacional en que los tipos deberían estar en el entorno del 4%, básicamente por seguridad y al menos hasta 2025. De lo contrario, ya le avisan a Europa, la crisis que se podría sobrevenir es bastante dura, básicamente porque la inflación todavía pesa sobre las economías. Palabras sobre las que se han revuelto varios miembros del Consejo de Gobierno, algunos diciendo, como Nagel o Casaks, que hay que subir más los tipos de interés, otros como Pierre Munch, el belga, que insistía hoy en que el camino de endurecimiento monetario debe acabar cuanto antes y que ya se puede poner la primera piedra para hablar de pivote en las subidas de los tipos de interés, para hablar de bajar los intereses, los costes de endeudamiento a lo largo del segundo semestre de 2024. Gracias, Javier. Y mirando lo que está por venir, clave el diagnóstico que ha puesto sobre la mesa el Eurogrupo. Los ministros de Economía y Finanzas del euro han constatado este miércoles la pérdida de impulso de la economía de la eurozona, aunque han destacado que esta sigue resistiendo y que no hay motivos para prever una recesión profunda y prolongada. Así lo ha dicho el presidente del Eurogrupo, Pascal Donoghue, tras abordar esa reunión con los socios del euro y analizar el impacto de los recientes acontecimientos geopolíticos como el conflicto en Oriente Medio. Y antes de terminar, por supuesto, la crónica de la mañana se alimenta con los nombres propios protagonistas del terreno empresarial
Y es lo que hace que miremos a las compañías que han sido protagonistas. Disney ha batido previsiones al publicar los resultados trimestrales al cierre de Wall Street y hemos visto cómo sus acciones se disparaban tras presentar sus cuentas un 3% en esas operaciones, con el mercado cerrado, ese after hours, en un momento en el que además ha señalado cómo la mayor asistencia a sus parques temáticos de Shanghái y Hong Kong ha contrarrestado una caída en los ingresos por publicidad en la cadena de televisión ABC. Lo que ha señalado además la compañía es que planea pedir a su directorio que restablezca el pago de dividendos a los accionistas para finales de 2023, algo que ha gustado a los inversores y tras haber presentado, como decíamos, unos resultados trimestrales por encima de lo esperado. Y por supuesto del mercado español, clave en las últimas horas, este miércoles Telefónica, que presentaba resultados y presentaba su plan estratégico. Telefónica ha ganado un 9,3% más en su beneficio neto hasta septiembre, 502 millones de euros, cifras que le llegaban a hacerse que se disparase un 3% en la tabla, aunque luego se daba la vuelta. La compañía que preside José María Álvarez Pallete presentaba su plan estratégico denominado GPS, con sus siglas en inglés de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, por el que la empresa ha hecho hincapié en que prevé una generación de caja de 5.000 millones de euros en 2026 y que garantizará un dividendo mínimo de 0,30 euros hasta ese año. En este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.